Fuentes del derecho. Hoy hablaremos sobre las fuentes del derecho. Vamos a ver qué es una fuente. Y no nos referimos precisamente a una fuente de donde emana agua, aunque tiene mucho que ver con su significado etimológico. La palabra fuente proviene del vocablo latín fontis, que significa emanar, surgir, brotar, y hace referencia a lo que nace y de dónde nace. Así, por ejemplo, decimos que existe una fuente en un manantial porque ésta de ahí nace. De la misma forma ocurre en el derecho. Las fuentes son de donde nace, de donde surge el derecho. Y así tenemos diversas fuentes del derecho. Fuentes reales, fuentes formales, fuentes históricas. Entendiendo como fuentes reales todos los factores, condiciones de vida y elementos sociales que determinan el contenido de las normas jurídicas y todos aquellos sucesos de la vida real en los cuales el legislador se inspira para hacer una ley. Dentro de estas también tenemos las fuentes históricas, es decir, la fuente histórica como otra fuente del derecho, independientemente de las fuentes reales. Entendiéndose como fuente histórica todos aquellos documentos del pasado que contienen el texto de una ley. Así, por ejemplo, tenemos como documentos del pasado que contienen el texto de una ley lo que serían los 10 mandamientos, conocido también como las leyes mosaicas. Pero las leyes mosaicas no solamente son los 10 mandamientos contenidos en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, atribuidos a Moisés y que constituyen efectivamente también las leyes mosaicas. Esto es conocido como la Torá judía, las leyes del pueblo judío, que a su vez también encierran lo que corresponde al canon judío, por ser inspiración divina para regir la vida del pueblo judío, en este caso, dentro de su ámbito religioso. Otro ejemplo de documentos de fuentes históricas lo es el Código de Hammurabi, mandado a hacer por el rey de Babilonia del mismo nombre, Hammurabi. También tenemos el Código de Manú. También tenemos como fuente histórica las leyes de Grecia, las leyes de Solón y Licurgo, la ley de las 12 tablas en Roma, la famosísima Carta Magna de 1215, firmada por Juan I de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierra. Y no podía faltar también el famosísimo Código Napoleónico, entre muchas otras fuentes del derecho, de fuentes históricas del derecho. Y obviamente no podemos dejar de lado el derecho romano
como una fuente histórica por excelencia del derecho en general. Así tenemos también las fuentes formales, entendiéndose estas como los procesos de creación de las normas jurídicas. Dentro de las fuentes formales comúnmente se conoce como una fuente del derecho a la ley, aunque hay autores que dicen que la ley como tal no es una fuente del derecho, sino que producto de algo que se denomina proceso legislativo, y que en realidad la fuente verdadera del derecho es el proceso legislativo, es decir, la fuente verdadera, formal de la ley, porque la ley emana precisamente del proceso legislativo. Al respecto, en México, de acuerdo a lo que establece la Constitución política, tenemos diferentes etapas a saber del proceso legislativo. Estas son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación y la iniciación de la vigencia. En la iniciativa es donde se presenta el proyecto de ley o decreto a alguna de las cámaras, a la cual se presente se le denominará cámara de origen, y a la otra donde se discute el proyecto se le denominará cámara revisora. Así, la cámara de origen puede a su vez ser también cámara revisora, dependiendo. No hay que olvidar que en México, por ejemplo, tenemos dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y en cualquiera de las dos puede iniciar un proyecto de ley o decreto, salvo aquellos que exclusivamente, de forma muy particular y determinada, la Constitución política enuncie que tienen que iniciar en una de las cámaras. Una vez que se presenta la iniciativa del proyecto de ley o decreto a alguna de las cámaras, se turna, como ya se mencionó anteriormente, a la siguiente cámara para su discusión y posteriormente se turnará en lo general para su aprobación. Una vez aprobada, se pasará al Ejecutivo, ya sea al Ejecutivo Federal cuando se trate de una ley general o una ley federal, o al Ejecutivo de cada una de las entidades federativas cuando se trate de una ley local. Este la sancionará, no olvidando que el titular del Ejecutivo tiene algo que se llama derecho de veto, que puede regresar una ley con las observaciones que considere pertinentes para que se hagan las correcciones o modificaciones de esas observaciones. Si hechas las modificaciones u observaciones se discuten y se aprueban, se vuelven a pasar al Ejecutivo para su sanción. Si las aprueba, las sancionará, y si no, de lo contrario, las regresará. Y obviamente este proyecto de ley o decreto pues ya no podrá presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones. Pero suponiendo que fue aprobada por el titular del Ejecutivo, se sanciona y se publica en los principales medios de comunicación que para tal efecto existen y que marca la propia ley. Después de ello tenemos la iniciación de la vigencia, que es precisamente la fecha en la que entra a regir una ley formalmente. No hay que olvidar que paralelamente tenemos algo que se denomina la promulgación, que no es otra cosa más de que la forma solemne en la cual el titular del Ejecutivo da a conocer una nueva ley. Y esto realmente viene al principio de todas las nuevas leyes que se hayan creado. Otra de las fuentes del derecho formal, de las fuentes formales del derecho, lo es la jurisprudencia, entendiendo como tal todos los criterios normativos, todas decisiones emanadas de autoridad judicial o gubernativa, independientemente de su cargo y categoría,
al interpretar y aplicar el derecho. Así, por ejemplo, se habla de jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte, jurisprudencia de la Corte Superior, jurisprudencia del Tribunal Fiscal, del Tribunal Registral, entre otros. En nuestro país está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o funcionando en salas. Funcionando en pleno, no hay que olvidar que tenemos 11 ministros. Funcionando en salas, tenemos en cada sala 5 ministros. La costumbre como fuente del derecho también, como fuente formal del derecho, entendiéndose esta como la serie de actos repetidos más o menos constantes dentro de una comunidad y que dicha comunidad le reconozca cierta validez a esos actos repetidos más o menos constantes porque son de utilidad o sean de utilidad para dirimir o solucionar algún conflicto de carácter jurídico. Así también tenemos que posiblemente dentro de los usos y costumbres se confunda un poco las famosas tradiciones. Las tradiciones no constituyen absolutamente ningún uso y costumbre que con el tiempo vaya a ser fuente del derecho. Las tradiciones son de connotación eminentemente cultural. Por lo tanto, las tradiciones, la tradición como tal, no entra dentro de las fuentes del derecho. Nada más la costumbre. Por otro lado, como fuente del derecho, fuente formal del derecho, tenemos a la doctrina, que no es otra cosa más de que los escritos, la literatura jurídica que existe realizada por los doctos, los expertos en la materia jurídica. Otra fuente formal del derecho son los famosísimos principios generales del derecho, que no son otra cosa que enunciados normativos que expresan un juicio deontológico en base a los principios axiológicos del derecho, es decir, en base a los principios morales de los valores que encierran al ser humano para su convivencia y para impedir injusticias y que sean aplicados de acuerdo a los principios de equidad y de justicia. Y por último, como fuente formal del derecho, tenemos el derecho comparado, que no es otra cosa más de que las diferentes disposiciones de carácter legal que se encuentran en algún otro estado, en alguna otra entidad federativa, en algún otro país, y que sirvan de inspiración al legislador para hacer una ley, que sirvan de inspiración como referencia para poder completar una ley. Muchas gracias por su atención, esperando que este video, más que de su agrado, haya sido de su utilidad.